Egun laguna, gure kostaldeko zilekuta eramango zure. Hemen adibidez Uribe kostaldean leku oso polita daude. Niri gehien gustatzen zaidan lekua adibidez da Meñakoz. Dela kalita txikitxo bat, daukala kriston olatuak, dagoela oso lasaia dela, eta niri eramango nuke gara, edo baita ere Meñakozetik barrikara dauden itsaslabar guzti horiek, Maria Bajuan oso. Bueno, hay un sitio en la calita de Gorliz, cuando vas, la que estaba la del Castillito, ahí arriba, donde estaban las antiguas ruinas, así, hay una roca que está un poco desplomada, así, y ahí me suele gustar ir, sobre todo en invierno, en otoño, cuando hace un poco frío, porque ahí está protegida del norte, entonces con esa roca se puede escalar por debajo. Entonces luego pues estás escalando, te pones a leer un ratito, ahí siempre le pega el sol y el viento norte está protegido, entonces aunque haga frío, estás ahí a gusto y es un sitio como muy relajado, puedes bajar a la playa a darte un baño. Es un sitio que está aquí al lado y sin embargo tiene mucha... Euskal Herriko hainbat lekutan egon zara. Zein da Euskal Herrian izan duzun lekurik gogokoena eta martxarik gogokoena? Hemen Euskal Herrian oso ondo dago eta gustatzen zait Mundaka eta Urdaibaiko aldea, ezta? Dago Laga, Laida, Mundaka. ¿Llevarías a una persona que viene de visita? Maquito que fica plencha, ¿no? O barrica. Gorli. Bueno, yo no sé. Lo que sí decimos es en todo el mundo que nuestra costa es preciosa, que es dura a veces cuando tenemos mal tiempo, cuando tenemos olas grandes, pero que precisamente ese tiempo y esas olas grandes hacen que luego, cuando tenemos días bonitos como hoy, sea muy bonita, ¿no? Sea verde, haya rocas con formas. Entonces siempre animamos a la gente de fuera a visitar. Enfermería. ¿Por qué escogiste este camino? Sí, acabé la carrera de enfermería hace ya 2 añitos. Desde pequeño tenía claro que quería ir por la rama biosanitaria, que es lo que me gusta. Y si soy sincero, cuando acabé la universidad no tenía ni idea de qué hacer. O sea, llegó un momento en que sí o sí tienes que dar el paso, elegir algo que tengas que hacer y como no tenía claro, pues decidí estudiar algo que me gustase, como es el caso de la enfermería, que pueda ser útil el día a día y sobre todo es una profesión que te permite viajar, que hay trabajo gracias de eso y entonces en cualquier país del mundo necesitan enfermeros y te abren las puertas. Y luego es una profesión muy enriquecedora. El que más tiempo pasa con el paciente cuando está pasándolo mal es el enfermero y yo las veces que he estado de prácticas y todas las veces que he estado en hospital y así, pues el ver que lo que tú haces ayuda a los demás cuando están pasándolo mal, pues te reconforta, ¿no? Y sobre todo que luego te lo agradecen. O sea, ves gente trabajando que lleva muchos años quizás y pierden eso, que al final tratan al paciente como, ¿sabes? Que pues si no te gusta, dedícate a otra cosa, ¿sabes? Creo que es una oportunidad muy buena para ayudar a la gente. Y es más, luego la gente, si te portas bien con ellos, son súper agradecidos. ¿Haces uso de esos conocimientos en tu día a día? Sí, está claro, al final es una profesión que puedes usar todos los días. A mí más que me gusta mucho el deporte, tema de vendajes, curas de heridas, cosas así, pues se dan prácticamente todos los días y si tienes conocimientos, pues los pones en práctica. Se ve que